Hace una semana recibí llamada telefónica de alguien diciéndome que necesitaba cancelar una reunión importante. Su historia sonaba perfectamente razonable, pero algo en su voz me hizo pausar. No eran las palabras que decía, era cómo las estaba diciendo, el tono, el ritmo, la tensión vocal. Y en ese momento supe con certeza absoluta que me estaba mintiendo. Ahora mismo, mientras navegas tu vida, personas te mienten en conversaciones telefónicas, mensajes de voz, videollamadas, y no puedes ver su lenguaje corporal, no puedes observar sus gestos faciales. Todo lo que tienes es su voz. Pero aquí está la verdad fascinante. Tu voz revela mentiras incluso más confiablemente que tu cuerpo, porque tu voz es controlada por mecanismos fisiológicos que no puedes controlar conscientemente cuando estás bajo estrés de engaño. Soy Juan Manuel Pincho y en los próximos minutos voy a revelarte exactamente qué cambios específicos ocurren en la voz humana cuando alguien miente. No pseudociencia, no intuición vaga, sino cambios medibles verificados por décadas de investigación en análisis forense de voz, utilizados por agencias de inteligencia, analistas de seguridad y expertos en detección de engaño. Y te advierto, una vez que aprendas a escuchar estos cambios, cada conversación telefónica será diferente. Escucharás lo que las palabras intentan ocultar. Si quieres protegerte de engaños en llamadas telefónicas, negociaciones remotas o cualquier situación donde solo tienes la voz, da like a este vídeo ahora, no después, ahora. Porque en el minuto 11 voy a revelarte el cambio vocal más revelador de todos, el que aparece en el 92% de las mentiras y que es prácticamente imposible de controlar. Y si no le das like ahora, vas a olvidarte de llegar ahí. Hazlo. Empecemos con algo fundamental, que cambia todo. Tu voz no es solo aire pasando por cuerdas vocales, tu voz es sistema complejo controlado por docenas de músculos, modulado por tu sistema nervioso autónomo, afectado por tu estado emocional y revelador de tu estado cognitivo. Y cuando mientes, todos esos sistemas se ven afectados de formas específicas y detectables. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Cuando hablas verdad, es proceso relativamente automático. Tu cerebro accede a memoria real, formula palabras que describen esa realidad y tu aparato vocal las produce. Carga cognitiva es baja, estrés emocional es mínimo, tu voz fluye naturalmente, pero cuando mientes, tu cerebro está haciendo malabarismo masivo, está suprimiendo la verdad, inventando historia alternativa, monitoreando si la historia suena creíble, recordando detalles de la mentira para mantener consistencia, observando tu reacción para ajustar la historia en tiempo real, y todo esto mientras trata de sonar natural y relajado. Esa carga cognitiva y ese estrés emocional se filtran a través de tu sistema nervioso hacia los músculos que controlan tu voz. No puedes evitarlo, es fisiología pura, y produce cambios vocales específicos que cualquiera puede aprender a detectar. Déjame contarte algo personal. Durante años fui terrible detectando mentiras en conversaciones telefónicas. Personas me vendieron cosas que no funcionaban, me dieron excusas que no eran reales, me prometieron cosas que nunca cumplieron. Y yo les creía porque sus palabras sonaban convincentes. No sabía escuchar lo que su voz estaba gritando y entonces estudié con expertos en análisis forense de voz, con lingüistas que trabajan en detección de engaño, con investigadores que han analizado miles de horas de testimonios honestos y deshonestos. Y aprendí exactamente qué cambios vocales son indicadores confiables de engaño. Y mi mundo cambió. Ahora puedo escuchar mentiras que antes pasaban completamente desapercibidas. Hoy vas a aprender exactamente lo que aprendí. Y va a transformar cómo escuchas. Va a protegerte en llamadas de ventas, negociaciones remotas, conversaciones personales importantes. Porque en un mundo donde tanto comunicación es remota, habilidad de detectar engaños solo con voz es increíblemente valiosa. Pero antes necesito que hagas algo. En los comentarios escribe: mi voz revela mi verdad. Este compromiso público va a hacer que seas más consciente de tu propia voz cuando seas tentado a ser deshonesto. Y esa consciencia frecuentemente es suficiente para elegir honestidad. Hazlo ahora. Bien, ahora el primer cambio vocal, y este es el más investigado científicamente, se llama elevación de tono o pitch. Aquí está la ciencia. Cuando estás bajo estrés, tu sistema nervioso simpático se activa. Esto causa tensión en músculos de tu garganta y laringe. Esa tensión física hace que tus cuerdas vocales se tensen ligeramente. Y cuerdas vocales tensas producen tono más alto. Este no es cambio dramático, no es que repentinamente hablas como personaje de dibujos animados, es sutil, pero es medible y detectable. Estudios muestran que cuando personas mienten, su tono fundamental aumenta en promedio de 20 a 40 Hz. Eso es suficiente para ser percibido inconscientemente por oyente entrenado. ¿Cómo detectas esto? Primero, necesitas establecer línea base. Escucha cómo habla la persona normalmente en conversación casual sobre temas neutrales.
Ese es su tono natural. Luego, cuando llegues a tema potencialmente sensible, escucha si su tono sube. Si nota tu oído que están hablando ligeramente más alto de lo normal, esa es señal. Ahora, advertencia crítica. Tono también sube por emoción genuina. Si alguien está emocionado, asustado o enfadado por razones honestas, su tono subirá también. Entonces, tono elevado por sí solo no prueba mentira. Pero cuando aparece específicamente en respuesta a ciertas preguntas mientras otras respuestas mantienen tono normal, eso es indicativo. También, algunos mentirosos entrenan conscientemente para hablar más bajo cuando mienten, sabiendo que tono alto es señal de nerviosismo, pero esto frecuentemente suena forzado y antinatural. Entonces, si alguien repentinamente habla en tono notablemente más bajo que su línea base, especialmente si suena forzado, eso también puede ser señal de engaño compensatorio. Segundo cambio vocal. Este es particularmente revelador. Se llama incremento de velocidad de habla. Cuando alguien miente, su cerebro está trabajando tiempo extra procesando múltiples tareas. Y una manifestación común de esa actividad cerebral elevada es velocidad de habla acelerada. Hay dos razones para esto. Primera, el mentiroso inconscientemente quiere terminar la mentira rápido y salir de la situación incómoda. Entonces acelera su habla para llegar al final más rápido. Segunda, su cerebro está generando la historia fabricada y quiere soltarla antes de olvidar detalles o contradecirse. Entonces las palabras salen en ráfaga rápida. Pero aquí está el matiz importante. No todas las personas aceleran cuando mienten. Algunas hacen exactamente lo opuesto. Desaceleran significativamente. ¿Por qué? Porque están siendo extra cuidadosas construyendo cada parte de la mentira. Están pensando cada palabra para asegurar consistencia. Entonces hablan más despacio de lo normal. Lo que importa no es si aceleran o desaceleran. Lo que importa es el cambio respecto a su línea base. Si normalmente hablan rápido y repentinamente desaceleran dramáticamente en respuesta específica, señal. Si normalmente hablan despacio y repentinamente aceleran, también señal. Y hay patrón adicional a observar. Mentirosos frecuentemente alternan entre ráfagas rápidas y pausas largas. Hablan rápido mientras sueltan parte de la historia que tienen preparada. Luego pausan largo mientras construyen siguiente parte. Luego otra ráfaga. Ese patrón irregular es muy indicativo. Tercer cambio vocal. Este requiere oído más entrenado, pero es increíblemente confiable. Se llama microtemblores vocales. Tu voz tiene vibración natural, llamada jitter vocal. Es variación minúscula en frecuencia de vibración de tus cuerdas vocales. Normalmente es estable y consistente, pero bajo estrés de engaño aumentan microtemblores adicionales. Estos microtemblores son producto directo de tensión muscular causada por estrés. Los músculos pequeños que controlan tus cuerdas vocales empiezan a temblar ligeramente y ese temblor se transmite a tu voz como inestabilidad sutil en el tono. Equipo especializado puede medir esto con precisión, pero oído entrenado también puede detectarlo. Escuchas vocales que suenan ligeramente temblorosas o inestables, especialmente en vocales sostenidas, como si la persona tuviera frío o estuviera a punto de llorar, pero sin razón emocional obvia para eso. Ese temblor es manifestación física de estrés interno que están tratando de ocultar. Practica esto escuchando grabaciones de personas bajo estrés versus relajadas. Con tiempo, tu oído aprenderá a detectar esa cualidad temblorosa sutil que indica tensión vocal. Y una vez que puedes escucharla, es señal muy difícil de pasar por alto. Si esto te está ayudando, si estás aprendiendo algo que podría protegerte de ser engañado en llamadas telefónicas o conversaciones remotas, suscríbete al canal ahora. Cada semana subo contenido que te da herramientas prácticas de psicología aplicada, comunicación, análisis de comportamiento, no teoría sin utilidad, herramientas que usas inmediatamente. Hazlo ahora y activa la campanita. Cuarto cambio vocal. Este es el que prometí al principio, el que aparece en 92% de mentiras. Se llama aumento de pausas lenás. Las pausas llenas son esas vocalizaciones que hacemos cuando estamos pensando este, bueno. Y cuando alguien miente, la frecuencia de estas pausas llenas aumenta dramáticamente. ¿Por qué? Porque su cerebro necesita tiempo para construir la mentira, pero el silencio completo sería sospechoso. Entonces llenan las pausas con estas vocalizaciones mientras su cerebro trabaja. Es como señal de cargando para su proceso mental de fabricación de historia. Estudios muestran que personas diciendo verdad usan promedio de 2 a 3 pausas llenas por minuto, personas mintiendo usan 8 a 12 por minuto. Ese es aumento masivo y muy detectable. Entonces, si notas que alguien repentinamente está diciendo mucho más de lo normal, especialmente en respuesta a pregunta específica, esa es señal fuerte. También observa la distribución de pausas llenas. Si están concentradas al principio de respuestas, eso indica que están construyendo la historia sobre la marcha. Si están distribuidas uniformemente, podría ser solo forma natural de hablar. Pero clústeres de pausas llenas son indicativos de construcción activa de mentira.
Y hay patrón específico llamado pausa llena, prolongada. En lugar de rápido, es largo, que se extiende mientras su cerebro trabaja duro. No estoy seguro, pero creo que esa prolongación es señal de esfuerzo cognitivo masivo, típicamente asociado con fabricación versus recuerdo. Quinto cambio vocal. Este es sutil pero extremadamente revelador cuando lo detectas. Se llama incongruencia emocional en prosodia. Prosodia es el ritmo, melodía y patrón de entonación de tu habla. Y aquí está lo fascinante. Prosodia emocional genuina es generada automáticamente por sistema límbico, pero prosodia fabricada es generada por corteza prefrontal y suena diferente. Cuando alguien cuenta historia triste genuina, su prosodia baja naturalmente. Tono más bajo, ritmo más lento, menos variación melódica. Esto es automático, no pueden evitarlo. Pero cuando alguien finge tristeza, su prosodia frecuentemente no coincide. Dicen palabras tristes pero con prosodia neutral o incluso ligeramente elevada. O dicen estar emocionados sobre algo pero su prosodia es plana y monótona. O afirman estar enfadados pero su voz carece de la tensión y elevación características de enfado genuino. Esta incongruencia entre contenido emocional de palabras y prosodia real es señal muy confiable de fabricación. ¿Cómo entrenas tu oído para esto? Escucha personas expresando emociones genuinas. Nota cómo su prosodia completa se alinea con la emoción. Luego escucha actores mediocres o personas mintiendo. Nota la desconexión. Con práctica, esta incongruencia se vuelve obvia. Sexto, cambio vocal. Este es particularmente útil en interrogaciones o conversaciones donde estás haciendo preguntas secuenciales. Se llama latencia de respuesta aumentada. Latencia es tiempo entre final de tu pregunta e inicio de su respuesta, y cuando alguien necesita fabricar respuesta versus recordarla, latencia aumenta significativamente. Respuestas honestas basadas en memoria real tienen latencia corta. Preguntas dónde vives y respondes inmediatamente porque es acceso automático a información real. Pero si preguntas sobre algo que necesitan inventar, hay retraso mientras construyen respuesta plausible. Ese retraso es señal. Estudios muestran que latencia de respuesta para verdad promedia 0.5 a 1.5 segundos. Para mentiras complejas promedia 2 a 4 segundos. Esa es diferencia notable. Entonces, si haces pregunta simple que debería tener respuesta simple, pero hay pausa larga antes de responder, sospecha. Pero, matiz importante, latencia también aumenta cuando alguien está realmente tratando de recordar algo que pasó hace mucho tiempo. Entonces, no todas las pausas largas son mentiras, pero si pausa larga ocurre para preguntas sobre evento reciente que deberían recordar fácilmente, eso es más indicativo de fabricación. También observa el patrón de latencias a través de múltiples preguntas. Si responden rápidamente a preguntas neutrales, pero la latencia aumenta dramáticamente para preguntas específicas sobre tema sensible, ese patrón te está diciendo exactamente dónde están siendo deshonestos. Séptimo cambio vocal. Este requiere escucha muy cuidadosa, pero es indicador potente. Se llama pérdida de resonancia vocal. Tu voz normalmente tiene cualidad resonante que viene de vibración en tus cavidades nasales y pecho, pero cuando estás tenso por engaño, tu respiración se vuelve superficial y tus músculos tensos, y pierdes esa resonancia. La voz suena más delgada, más apretada, menos llena. Es como diferencia entre hablar normalmente y hablar mientras contienes respiración. Esa cualidad comprimida es el resultado de restricción física causada por estrés, y es muy difícil de falsificar o controlar conscientemente. Entrena tu oído para esto escuchando diferencia entre voz de alguien relajado versus ansioso. Voz relajada suena más rica y resonante. Voz ansiosa suena más apretada y delgada. Una vez que puedes escuchar esa diferencia, puedes detectar cuando alguien cambia de estado relajado a tenso dentro de misma conversación. Octavo cambio vocal. Este es especialmente útil para detectar mentiras de omisión. Se llama sobrecompensación vocal. Cuando alguien está mintiendo pero sabe que es sospechoso, frecuentemente sobrecompensan haciendo su voz sonar extra confiada, extra enfática, extra segura. Hablan más fuerte de lo normal. Usan más énfasis en palabras clave. Repiten afirmaciones con insistencia excesiva. Te lo juro, te lo prometo, tienes que creerme. Esa insistencia excesiva es señal de que están tratando demasiado duro de convencerte, lo cual es señal de que saben que su historia es débil. Voces genuinamente honestas no necesitan toda esa insistencia. Declaran la verdad calmadamente y confían en que la verdad se sostiene por sí sola. Entonces, cuando escuchas esa cualidad de protestación excesiva, presta atención extra. Frecuentemente indica exactamente lo opuesto de lo que están afirmando tan enfáticamente. Noveno cambio vocal. Este es producto de constricción física. Se llama respiración alterada audible. Cuando alguien miente, su sistema nervioso autónomo se activa. Esto aumenta frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Y esos cambios respiratorios se escuchan en la voz. Escuchas respiraciones más audibles entre frases, suspiros inusuales,
Inhalaciones profundas antes de respuestas difíciles. Exhalaciones audibles después de mentiras complejas. Todos estos son manifestaciones de estrés respiratorio causado por ansiedad de engaño. También el patrón de respiración afecta el ritmo de habla. Personas bajo estrés de mentira frecuentemente hablan en ráfagas largas sin respirar porque están tratando de soltar la historia completa antes de perder el hilo. Luego toman respiración grande y audible. Ese patrón es muy diferente del ritmo respiratorio natural de habla honesta. 10º cambio vocal. Y este es el más sutil, pero también el más revelador cuando lo combinas con otros. Se llama disminución de variabilidad vocal. Tu voz natural tiene mucha variabilidad. Tono sube y baja, volumen varía, ritmo cambia. Esa variabilidad es señal de habla natural no ensayada. Pero cuando alguien está recitando mentira que han preparado, su voz se vuelve más monótona, menos variación de tono, menos cambios de ritmo. Suena más como lectura que como habla espontánea, porque están accediendo a script mental versus experiencia real. Esto es especialmente notable cuando comparan su habla sobre tema de la mentira versus otros temas. Si hablan con mucha expresividad y variabilidad sobre mayoría de temas, pero repentinamente se vuelven monótonos y planos en tema específico, eso indica que están cambiando de modo espontáneo a modo recitación. Escribe en los comentarios ahora: escucho más allá de las palabras. Este compromiso va a hacer que prestes más atención a cómo personas hablan, no solo a qué dicen. Y esa atención transformará tu capacidad de detectar engaño. Hazlo. Ahora, algo absolutamente crítico sobre combinar estos indicadores. Ningún cambio vocal por sí solo prueba mentira. Ninguno. Podrías escuchar elevación de tono y ser solo nerviosismo general. Podrías escuchar pausas llenas y ser solo forma natural de hablar. Un indicador aislado no es evidencia. Lo que busca son clusters. Múltiples cambios vocales apareciendo simultáneamente. La persona tiene tono elevado, más pausas llenas, más latencia aumentada, más respiración alterada. Cuando escuchas 3 o más indicadores juntos, especialmente en respuesta a pregunta específica, mientras otras respuestas no muestran esos cambios, entonces tienes evidencia fuerte de posible engaño. Y aún con múltiples indicadores, no saltes a acusación, porque hay explicaciones alternativas. La persona podría estar ansiosa por razones no relacionadas con mentira, podría estar incómoda con el tema sin ser deshonesta, podría tener características vocales naturales que imitan estos cambios. Entonces, ¿qué haces cuando detectas estos indicadores? Primero, no acuses basado solo en voz. Acusar destruye confianza y podrías estar equivocado. En lugar, haz más preguntas. Pide clarificación. Pide detalles específicos. Mentiras colapsan bajo escrutinio porque mentiroso no puede mantener todos los detalles consistentes. Segundo, observa si indicadores persisten o desaparecen. Si mostraron indicadores en una respuesta pero vuelven a voz normal en siguiente, quizás solo estaban incómodos con esa pregunta específica por razones válidas. Pero si indicadores persisten a través de múltiples respuestas sobre el mismo tema, eso es más preocupante. Tercero, busca verificación externa. Cambios vocales te dicen dónde investigar más, no te dan veredicto final. Si alguien muestra indicadores vocales de engaño sobre cierto tema, verifica su historia con otras fuentes o evidencia objetiva. Los indicadores te guían hacia dónde buscar, no qué concluir. Ahora sobre las limitaciones de análisis vocal, porque necesitas saber no solo qué puede hacer, sino qué no puede. Primera limitación, calidad de audio importa masivamente. Si estás escuchando a través de conexión telefónica mala o vídeo comprimido, muchos de estos cambios sutiles se pierden. Necesitas audio relativamente claro para detección precisa. Segunda limitación, algunas personas son mentirosas extremadamente practicadas. Actores profesionales, estafadores de carrera, ciertos políticos han entrenado tanto control vocal que pueden suprimir muchos de estos indicadores. Entonces, no es infalible contra mentirosos muy sofisticados. Tercera limitación, condiciones médicas pueden afectar voz de formas que imitan indicadores de engaño. Problemas de tiroides, ansiedad clínica, condiciones neurológicas, todas pueden producir cambios vocales similares. Entonces, necesitas contexto médico completo antes de conclusiones definitivas. Cuarta limitación, tu propio estado emocional afecta tu capacidad de escuchar objetivamente. Si ya sospechas que alguien miente, escucharás indicadores donde no existen. Entonces, solo intenta detectar cuando puede ser relativamente neutral y objetivo. Quinta limitación, diferencias culturales y regionales en patrones de habla. Algunas culturas hablan naturalmente más rápido o más alto. Algunos acentos regionales tienen más pausas llenas, naturalmente. Entonces, necesitas calibrar por normas culturales y regionales antes de interpretar cambios como señales de engaño. Ahora, sobre contextos específicos donde análisis vocal es particularmente útil. Primer contexto. Llamadas de ventas. Vendedores frecuentemente exageran beneficios de productos o minimizan limitaciones. Si escuchas indicadores vocales cuando describen características específicas o hacen promesas específicas, esa es tu señal para verificar esas afirmaciones independientemente antes de comprar. Segundo contexto. Entrevistas de trabajo remotas. Candidatos pueden exagerar experiencia o habilidades.
Cuando describen proyectos o logros específicos, escucha si su voz muestra indicadores de fabricación. Si sí, profundiza con preguntas específicas sobre esos proyectos. Historias genuinas tienen detalles consistentes. Fabricaciones colapsan bajo preguntas detalladas. Tercer contexto. Relaciones románticas a distancia. Cuando sospechas infidelidad o deshonestidad, pero solo puedes comunicarte por teléfono o vídeo, análisis vocal es tu herramienta principal. Escucha cómo hablan sobre su día, dónde estuvieron, con quién. Indicadores vocales te dirán dónde hay historia que no cuadra. Cuarto contexto. Negociaciones de negocios remotas. Cuando otra parte hace afirmaciones sobre financieras, capacidades, plazos, escucha indicadores vocales. Si detectas múltiples indicadores en afirmaciones específicas, esas son exactamente las afirmaciones que necesitas verificar más rigurosamente antes de comprometerte. Quinto contexto. Conversaciones con adolescentes. Muchas conversaciones parentales pasan por teléfono. Si tu adolescente te llama contando historias sobre dónde están o qué están haciendo, análisis vocal puede ayudarte a detectar si historia es completa y honesta. No para castigar injustamente, sino para saber cuándo necesitas más información. Ahora sobre entrenar tu oído sistemáticamente, porque estas habilidades mejoran dramáticamente con práctica deliberada. Aquí está programa de entrenamiento efectivo. Primer ejercicio. Escucha entrevistas donde conoces la verdad. Entrevistas de noticias de personas después probadas culpables o inocentes. Escucha buscando los 10 indicadores. Verifica tu precisión. ¿Esto calibra tu oído? Segundo ejercicio. Grábate contando historias verdaderas y falsas. Luego escucha objetivamente. Nota qué indicadores aparecen en tus mentiras versus verdades. Esto te hace consciente de patrones universales y también de tu propio patrón específico. Tercer ejercicio. Practica con amigos jugando detector de mentiras vocal. Una persona cuenta 2 historias por teléfono, una real, una fabricada. Otros escuchan solo audio, sin vídeo, y tratan de detectar cuál es mentira basado en indicadores vocales. Luego discuten qué escucharon. Retroalimentación inmediata acelera aprendizaje. Cuarto ejercicio. Escucha podcast de entrevistas largas. Practica identificar línea base vocal de cada persona. Luego nota cuando su voz cambia de esa línea base. No necesitas saber si están mintiendo. Solo practica detectar cambios. Esa sensibilidad a cambio es fundación de detección precisa. Quinto ejercicio. Usa software de análisis de audio. Hay programas gratuitos que te permiten visualizar tono, ritmo y otras características vocales. Practica viendo representaciones visuales mientras escuchas. Esto entrena tanto tu oído como tu comprensión de qué cambios son significativos versus normales. Con práctica consistente de 30 minutos diarios durante 3 meses, tu precisión de detección vocal mejorará de 50% adivinanza a 70 u 80% precisión. Eso es mejora masiva que te protegerá en innumerables situaciones. Ahora sobre qué hacer cuando sabes que alguien te mintió basado en análisis vocal. Tu respuesta debe ser proporcional y estratégica. Para mentira menor sin consecuencias, quizás ignoras. Para mentira significativa que afecta a decisiones importantes, confrontas, pero inteligentemente. No digas tu voz me reveló que estabas mintiendo. Eso suena como acusación basada en pseudociencia y persona negará automáticamente. En lugar, presenta inconsistencias lógicas que has notado, dimensionaste X, pero también dijiste Y. Y esas cosas no cuadran. Puedes ayudarme a entender. Esta aproximación invita a explicación sin acusación directa de mentir. Si hay explicación honesta para inconsistencia, la darán. Si estaban mintiendo, frecuentemente los indicadores vocales se intensificarán bajo esta presión porque ahora necesitan elaborar mentira más detalladamente. Si admiten mentira, balancea responsabilidad con compasión. Deja claro que mentira no es aceptable, pero también trata de entender por qué mintieron. Si niegan a pesar de evidencia vocal fuerte, decide si relación puede continuar sin confianza que necesita. Ahora sobre prevenir mentiras en primer lugar, creando ambiente donde honestidad vocal es norma. Como líder o padre, modela honestidad en tu propia voz. Cuando cometes error, admítelo con voz clara y sin vacilación. Esto enseña que honestidad es segura y valorada. También, responde a honestidad difícil con apreciación, no castigo. Cuando alguien te dice verdad difícil, escucha su voz. Si escuchas tensión de vulnerabilidad, no de engaño, responde con validación de su valentía. Gracias por ser honesto conmigo. Sé que fue difícil. Esto crea cultura donde honestidad es recompensada. Y no castigues tan severamente que personas prefieran mentir que admitir errores. Si consecuencias de honestidad son siempre devastadoras, entrenarás personas a mentir mejor, no a ser más honestas. Entonces, balancea accountability con compasión. Ahora reflexión final sobre ética de análisis vocal. Esta habilidad es poderosa. Con ella puedes detectar engaños que de otra forma pasarían desapercibidos, pero poder viene con responsabilidad de usar éticamente. Usa análisis vocal para protegerte, para tomar decisiones informadas, para verificar información importante, no para atacar injustamente o crear paranoia.
Y recuerda que tú también tienes voz que revela tu verdad. Entonces vive con integridad, que hace que tu voz suene clara y confiada porque no tienes nada que ocultar. Esa es mejor defensa contra acusaciones injustas y mejor fundación para relaciones honestas. Gracias por este viaje profundo en análisis vocal de engaño, por tu compromiso de escuchar más profundamente y vivir más honestamente. Ahora sabes exactamente qué escuchar. 10 cambios vocales que revelan mentiras cuando palabras intentan ocultar. Tono elevado, velocidad alterada, microtemblores, pausas llenas aumentadas, incongruencia prosódica, latencia aumentada, pérdida de resonancia, sobrecompensación vocal, respiración alterada, variabilidad disminuida. Esos 10 indicadores son tus herramientas. Úsalas sabiamente. Escucha profundamente, pero juzga compasivamente. Protege, pero no ataques. Y vive sabiendo que tu propia voz es instrumento de verdad cuando eliges honestidad consistentemente. Ve y escucha el mundo con esos oídos nuevos. Sigue conquistando con claridad que solo verdad trae. Y ahora déjame compartir las aplicaciones avanzadas de análisis vocal que transformarán completamente cómo navegas situaciones complejas donde la detección precisa es crítica. Porque una cosa es conocer los indicadores en teoría, otra completamente diferente es aplicarlos en momento real bajo presión donde la precisión realmente importa. Empecemos con análisis vocal en situaciones de múltiples hablantes. Imagina reunión virtual de trabajo donde 5 personas están presentando diferentes partes de propuesta, no puedes analizar a todos simultáneamente. Entonces, ¿qué haces? Identificas momentos críticos donde verificación importa más y enfocas tu análisis ahí. Cuando alguien hace afirmación sobre datos específicos, costes, plazos, capacidades técnicas, esos son momentos críticos. Escucha con atención extra en esos momentos. Si detectas clústeres de indicadores vocales específicamente cuando hacen esas afirmaciones críticas, marcas esas afirmaciones mentalmente para verificación posterior, no interrumpes, no acusas, solo notas y verificas después. También observa dinámicas de grupo. Si una persona hace afirmación y otra persona del equipo reacciona con silencio incómodo o toma respiración audible, eso es señal de que incluso otros en su equipo saben que afirmación es problemática. Esas dinámicas grupales añaden capa adicional de información a tu análisis. Ahora sobre análisis vocal en negociaciones de alto riesgo. Aquí cada palabra importa y capacidad de detectar engaño puede significar diferencia entre acuerdo ventajoso y desastre costoso. Primer principio. Nunca negocies cuando estás emocionalmente activado, porque tus capacidades de detección disminuyen masivamente cuando estás ansioso o enfadado. Segundo principio. Graba la conversación si legalmente permitido y analiza después. En momento real de negociación, tu atención está dividida entre pensar tu próximo movimiento y escuchar a ellos. Pero con grabación puedes analizar con atención completa después. Frecuentemente detectarás señales que completamente perdiste en tiempo real. Tercer principio, escucha no solo qué dicen, sino qué evitan decir. Si haces pregunta directa y respuesta da vueltas sin realmente responder y escuchas indicadores vocales de tensión mientras evaden, eso te dice qué área que están evitando es exactamente donde necesitas presionar más. Cuarto principio, usa silencio estratégicamente. Después de que hacen afirmación importante, quédate en silencio por 3 a 5 segundos. Si afirmación era honesta, normalmente también permanecen en silencio confortablemente. Pero si estaban mintiendo, frecuentemente sentirán necesidad de llenar ese silencio con elaboración adicional. Y en esa elaboración adicional, más indicadores vocales emergerán. Ahora sobre análisis vocal con personas que conoces bien versus desconocidos. Con personas que conoces bien tienes ventaja enorme porque conoces su línea base vocal íntimamente. Sabes exactamente cómo suenan normalmente. Entonces cualquier desviación es inmediatamente notable. Usa esta ventaja, pero también ten cuidado de no sobreinterpretar cambios menores que podrían tener explicaciones benignas. Con desconocidos, necesitas establecer línea base rápidamente en primeros minutos de conversación. Haz preguntas neutrales sobre temas no amenazantes. ¿Dónde vives? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué piensas del clima? Escucha cuidadosamente cómo responden a esas preguntas neutrales. Esa es tu línea base. Luego, cuando pasas a temas potencialmente sensibles, cualquier cambio vocal se destaca contra esa línea base. Ahora sobre el fenómeno de verdades parciales. Esto es particularmente desafiante porque la persona técnicamente está diciendo cosas verdaderas pero omitiendo información crítica. Y omisión produce señales vocales más sutiles que mentira directa. ¿Qué escuchas? Respuestas inusualmente breves para preguntas que normalmente requerirían más elaboración. Cambio rápido de tema después de respuesta breve. Y tensión vocal específicamente al final de respuesta como si estuvieran aliviados de haber terminado sin tener que revelar más. Para detectar verdades parciales necesitas hacer preguntas de seguimiento. Si respuesta fue inusualmente breve, di eso es interesante, cuéntame más sobre esa parte específica. Si genuinamente no hay nada más que decir, elaborarán naturalmente sin tensión.
Si estaban omitiendo algo, verás indicadores vocales intensificarse porque ahora tienen que decidir si continuar omitiendo o mentir directamente. Ahora sobre diferencia entre detección en vivo versus análisis de grabaciones. En vivo tienes presión de procesar en tiempo real mientras también formulas tus propias respuestas. Entonces tu precisión probablemente será menor, pero tienes ventaja de poder hacer preguntas de seguimiento inmediatas basadas en lo que detectas. Con grabaciones puedes analizar con atención completa, pausar, rebobinar, escuchar múltiples veces. Tu precisión será mayor, pero pierdes oportunidad de preguntas de seguimiento. Entonces, idealmente, haces detección básica en vivo para identificar áreas sospechosas, luego, si posible, analizas grabación, después para confirmar o refutar tus sospechas iniciales. Ahora sobre análisis vocal en interrogaciones formales versus conversaciones casuales. En interrogación formal, la persona sabe que está siendo evaluada. Esto aumenta su ansiedad base, lo cual significa que incluso respuestas honestas pueden mostrar algunos indicadores de estrés. Entonces necesitas calibrar tu umbral más alto, no cada señal de tensión es engaño. Buscas cambios dramáticos en indicadores específicamente en respuesta a preguntas específicas. En conversación casual, la persona no necesariamente sabe qué estás analizando. Entonces su línea base es más relajada y cambios son más claros. Pero también no puedes ser tan sistemático en tus preguntas sin levantar sospechas. Entonces equilibras detección con naturalidad de conversación. Ahora, sobre el efecto de preparación en señales vocales, mentiroso que ha preparado y ensayado su historia múltiples veces mostrará menos indicadores vocales inicialmente porque ha reducido la carga cognitiva mediante repetición. Pero aquí está su debilidad: si le sacas de su script preparado con preguntas inesperadas, repentinamente carga cognitiva aumenta masivamente e indicadores aparecen. Entonces, estrategia para detectar mentiroso preparado: deja que cuenten su historia inicial sin interrupción. Escucha, pero probablemente no detectarás mucho porque está ensayado, ¿vale? Luego haces preguntas específicas sobre detalles, especialmente detalles cronológicos o detalles sensoriales que no pueden haber preparado. ¿Qué exactamente viste cuando entraste? ¿Qué sonidos había en ese momento? Esos detalles no preparados es donde su voz los traicionará. Ahora, sobre análisis vocal con mentirosos patológicos, estos individuos han mentido tanto que para ellos es segunda naturaleza. No experimentan el estrés cognitivo o emocional normal de engaño. Entonces, indicadores vocales estándar son menos confiables. ¿Qué buscas en su lugar? Historias que suenan demasiado pulidas, demasiado perfectas. Falta de vacilación o corrección natural que caracteriza recuerdo genuino. Y sobre todo, patrones de comportamiento a largo plazo que revelan inconsistencias entre lo que dicen y lo que hacen. Pero honestamente, si sospechas que alguien es mentiroso patológico, análisis vocal solo no es suficiente. Necesitas verificación externa exhaustiva de toda afirmación importante. Tu mejor defensa no es detección perfecta, sino verificación rigurosa. Ahora sobre cómo tu propio estado afecta a tu capacidad de detección. Si estás cansado, tu oído para sutilezas vocales disminuye. Si estás emocionalmente comprometido en el resultado, tu objetividad sufre. Si ya tienes sospecha fuerte, sesgo de confirmación te hará escuchar indicadores donde no existen. Entonces, practica autoconsciencia. Nota cuando tu estado interno está comprometiendo tu capacidad de análisis objetivo. Y hay técnica para mejorar objetividad. Análisis doble ciego. Si tienes grabación de conversación sospechosa, pide a alguien neutral que no sabe contexto que escuche y te diga qué notan vocalmente. Su análisis sin tu sesgo puede revelarte cosas que tu sesgo te hizo perder o sobreenfatizar. Ahora sobre la integración de análisis vocal con análisis de lenguaje, porque no solo importa cómo dicen algo, sino qué palabras específicas usan. Mentirosos tienden a usar menos pronombres de primera persona. En lugar de yo fui, dicen uno fue. Usan más verbos en pasivo. En lugar de hice esto, dicen esto fue hecho. Este distanciamiento lingüístico combinado con indicadores vocales crea caso muy fuerte de engaño probable. También escucha calificadores excesivos. Honestamente, francamente, para serte honesto, con toda sinceridad, personas honestas no necesitan preámbulos constantes. Simplemente declaran la verdad, pero mentirosos, sabiendo que su historia es débil, sobrecompensan con estos calificadores. Y cuando lo hacen, frecuentemente su voz muestra indicadores de tensión. Ahora, sobre análisis vocal en contextos culturales diversos, he mencionado esto antes, pero vale profundizar. Diferentes culturas tienen normas muy diferentes de expresión vocal. Algunas culturas valoran expresividad emocional vocal, otras valoran contención emocional. Si aplicas análisis desarrollado en una cultura a hablante de otra cultura, tendrás tasa alta de falsos positivos. Entonces, ¿qué haces? Primera opción. Si vas a analizar regularmente personas de cultura específica diferente a la tuya, estudia las normas vocales de esa cultura.
Escucha muchas conversaciones de esa cultura para calibrar qué es normal versus señal. Segunda opción. Enfócate en cambios individuales de línea base versus normas absolutas. Si esta persona específica normalmente habla de cierta forma y cambia dramáticamente, eso es señal independientemente de cultura. Ahora sobre análisis vocal de personas con entrenamiento vocal profesional, cantantes, actores, locutores tienen control vocal muy superior a persona promedio. Pueden modular tono, ritmo, resonancia conscientemente. Entonces, muchos indicadores vocales estándar son menos confiables porque tienen habilidad de suprimirlos. ¿Qué buscas en su lugar? Microinconsistencias que escapan incluso control entrenado. Y sobre todo, verificación externa rigurosa porque tu detección vocal será menos precisa. Ahora sobre la combinación de análisis vocal con análisis de contenido. No solo analices cómo dicen algo, analiza lógica interna de lo que dicen. Historia tiene contradicciones internas, cronología no cuadra, detalles cambian entre versiones. Y cuando señalas esas inconsistencias lógicas, observa qué pasa vocalmente. Si se relajan y corrigen honestamente, probablemente era error genuino. Si tensión vocal aumenta y empiezan a evadir, probablemente estaban mintiendo. Ahora sobre análisis vocal en situaciones de vida o muerte. Porque a veces lo que está en juego no es solo dinero o comodidad, sino seguridad real. Si tu hijo adolescente te llama con historias sobre dónde están y por qué llegarán tarde y detectas indicadores vocales de engaño, tu respuesta no puede ser casual. Necesitas verificar inmediatamente porque podría haber riesgo real. En estas situaciones de alto riesgo, combina análisis vocal con verificación activa inmediata. Pides hablar con adulto supervisante. Pides dirección específica. Pides foto con ubicación. No porque no confías ciegamente, sino porque cuando seguridad está en juego, verificación no es insulto, es responsabilidad. Y persona honesta no se ofenderá por verificación razonable. Ahora, sobre el uso de tecnología en análisis vocal, existen aplicaciones y software que afirman detectar mentiras mediante análisis de patrones vocales. Algunos son basados en ciencia real, muchos son charlatanería. ¿Cómo distingues? Busca productos que sean transparentes sobre qué exactamente miden y qué investigación respalda sus afirmaciones. Desconfía de productos que prometen precisión perfecta o milagrosa. Y siempre usa tecnología como herramienta complementaria a tu propio juicio entrenado, nunca como reemplazo. Ahora sobre el fenómeno de proyección en detección vocal. A veces detectamos engaño en otros porque nosotros mismos estamos siendo deshonestos y proyectamos nuestra culpa. Si te encuentras detectando mentiras constantemente en casi todos, pregúntate honestamente si el problema podría ser tu propia deshonestidad que estás proyectando. Análisis vocal preciso requiere honestidad personal como fundación. Ahora sobre cómo mejorar tu propia voz para sonar más honesta cuando estás diciendo verdad. Porque si tiendes a sonar nervioso o tenso, incluso cuando eres honesto, personas aplicando análisis vocal podrían malinterpretarte. ¿Cómo mejoras tu presentación vocal? Primero, practica respiración profunda antes de conversaciones importantes. Esto calma tu sistema nervioso y reduce tensión vocal natural. Segundo, habla a ritmo moderado deliberadamente. Ni demasiado rápido que pareces ansioso, ni demasiado lento que pareces estar fabricando. Ritmo moderado consistente suena más confiable. Tercero, mantén volumen y tono relativamente consistentes. Grandes fluctuaciones parecen sospechosas incluso cuando eres honesto. Cuarto, si tienes tendencia a usar muchas pausas llenas, practica conscientemente reducirlas. Está bien tener pausas de silencio completo mientras piensas. Es mejor que llenar con un constantes. Ahora sobre análisis vocal en testimonios legales. Si alguna vez estás en situación donde tu testimonio está siendo analizado vocalmente, ya sea en corte o en investigación, ¿cómo te proteges? Primero, dice verdad, obviamente. Pero segundo, entiende que nerviosismo es completamente normal en estas situaciones y analistas entrenados saben esto. No trates de parecer sobreconfiado porque eso en sí es señal. Simplemente responde preguntas directa y honestamente. Admite cuando no sabes o no recuerdas. Esa honestidad sobre límites de tu conocimiento aumenta tu credibilidad. Ahora, sobre el entrenamiento de equipos en detección vocal, si lideras equipo que necesita detectar engaño regularmente, quizás ventas, investigación, seguridad, puedes entrenar tu equipo en estas habilidades, pero hazlo éticamente. Entrena para protección y verificación, no para acusación injusta, y enfatiza siempre que análisis vocal es herramienta de guía, no veredicto final, requiere verificación externa antes de acción basada en sospechas. Ahora, sobre las limitaciones éticas de análisis vocal, porque con gran poder viene gran responsabilidad. Nunca uses análisis vocal para manipular personas vulnerables. Nunca uses para acusar públicamente sin evidencia sólida adicional. Nunca uses para chantaje o coerción. Usa solo para protegerte, para tomar decisiones informadas, para saber cuándo necesitas verificar más. Ese es uso ético que beneficia sin dañar injustamente. Ahora sobre vivir con estas habilidades a largo plazo,
porque una vez que las tienes, no puedes no escuchar, y eso significa que detectarás deshonestidad frecuentemente en publicidad, política, interacciones sociales. Puede ser agotador y desilusionante. ¿Cómo mantienes tu sanidad y optimismo? Primero, recuerda que la mayoría de mentiras son pequeñas y relativamente inofensivas. No tomes cada una personalmente. Segundo, balancea tu conciencia de engaño con apreciación de honestidad. Cuando detectas que alguien está siendo genuinamente honesto, especialmente cuando honestidad es difícil para ellos, aprecia eso explícitamente. Esto mantiene tu perspectiva balanceada entre cinismo y optimismo ingenuo. Tercero, usa tus habilidades selectivamente. No necesitas estar en modo análisis constante. Elige cuándo es importante detectar y cuándo es mejor simplemente disfrutar conversación sin disección. Ese control consciente previene agotamiento de detección. Ahora sobre la enseñanza de análisis vocal a próxima generación. Si eres padre o educador, enseñar estas habilidades a jóvenes es regalo valioso, pero debe hacerse cuidadosamente. Enfatiza ética desde el principio. Enseña que estas habilidades son para protección personal, no para acusar injustamente a otros, y modela uso ético consistentemente. También enseña autoanálisis. Ayuda a jóvenes a entender cómo su propia voz revela su estado interno. Esto crea conciencia que frecuentemente es suficiente para elegir honestidad, incluso cuando mentir sería más fácil a corto plazo. Ahora reflexión final sobre maestría verdadera de análisis vocal. Maestría no es solo precisión técnica de detección. Maestría es saber cuándo aplicar, cuándo abstenerse, cómo responder sabiamente a lo que detectas. Es balance entre vigilancia y confianza, entre protección y apertura, entre escepticismo y fe en bondad humana. Ese balance es difícil, requiere práctica constante y autorreflexión honesta, pero es alcanzable, y cuando lo alcanzas, vives con claridad que protege sin paranoia que destruye, con conciencia que informa sin cinismo que aísla, con habilidad que sirve sin arrogancia que aliena. Gracias por este viaje completo en análisis vocal de engaño, por tu compromiso de desarrollar esta habilidad importante mientras mantienes integridad ética. Ahora sabes no solo qué escuchar, sino cómo escuchar, cuándo escuchar y cómo usar lo que escuchas sabiamente. 10 indicadores vocales que cuando aparecen en clústeres revelan probable engaño. Y, más importante, entendimiento de limitaciones, contextos y responsabilidades éticas de esta habilidad poderosa. Ve ahora y escucha el mundo con precisión nueva. Protégete cuando protección es necesaria. Pero también vive con corazón abierto y fe en que honestidad, aunque no universal, es suficientemente común para construir vida rica en conexiones auténticas. Usa análisis vocal como escudo cuando necesites escudo. Pero no dejes que se convierta en prisión que previene conexión real. Ese balance es sabiduría verdadera. Ve y vívela completamente. Sigue conquistando con claridad y compasión entrelazadas. Y para cerrar completamente, necesito compartir las estrategias maestras que separan detección vocal competente de detección vocal experta. Porque llegar a competencia es alcanzable para cualquiera con práctica. Pero alcanzar maestría requiere entendimiento más profundo de psicología humana, contexto social y complejidad de comunicación. Primera estrategia maestra, integración multisensorial. Expertos nunca confían solo en análisis vocal. Integran señales vocales con lenguaje corporal cuando visible, con contenido lingüístico, con contexto situacional, con conocimiento previo de la persona. Cada fuente de información informa a las otras y cuando múltiples fuentes apuntan hacia la misma conclusión, confianza en esa conclusión aumenta justificadamente, ¿no? Entonces, si detectas indicadores vocales de engaño, pero lenguaje corporal parece relajado y contenido es consistente, probablemente indicadores vocales son falso positivo causado por nerviosismo general no relacionado con engaño. Pero si indicadores vocales coinciden con lenguaje corporal tenso e inconsistencias en contenido, entonces tienes caso mucho más fuerte de engaño probable. Segunda estrategia maestra, análisis longitudinal. No juzgues basado en snippet corto de conversación. Observa patrones a través de tiempo. Persona que ocasionalmente muestra indicadores vocales probablemente es honesta con episodios de nerviosismo normal. Persona que consistentemente muestra indicadores específicamente cuando hace afirmaciones verificables que luego resultan falsas, esa es persona cuya credibilidad debes cuestionar seriamente. Entonces, mantén registro mental o, si apropiado, registro literal de qué indicadores vocales aparecen cuando y si afirmaciones asociadas resultan verdaderas o falsas cuando verificas. Con tiempo, este registro te da perfil de confiabilidad mucho más preciso que evaluación de encuentro único. Tercera estrategia maestra, calibración contextual sofisticada. Expertos entienden que contexto afecta señales dramáticamente. Entrevista de trabajo aumenta ansiedad base. Primera cita aumenta nerviosismo. Discusión de finanzas crea tensión incluso cuando todos son honestos. Entonces, expertos calibran sus umbrales basados en contexto. En contexto de alta ansiedad, esperan ver más indicadores de estrés incluso en respuestas honestas.
Buscan cambios todavía más dramáticos para concluir engaño probable. Cuarta estrategia maestra, humildad epistémica. Esto significa reconocer límites de tu conocimiento. Incluso con entrenamiento extenso y experiencia, tu precisión nunca será 100%. Entonces, mantén siempre posibilidad de que estás equivocado. Cuando detectas indicadores de engaño, piensa probable engaño, no definitivamente engaño. Esa distinción mental te mantiene abierto a evidencia contradictoria y previene conclusiones prematuras. Quinta estrategia maestra, respuesta estratégica diferenciada. No todas las mentiras detectadas requieren misma respuesta. Pequeña mentira social blanca, detectas pero ignoras. Mentira significativa, que afecta a decisión importante, detectas y verificas discretamente. Mentira que pone a alguien en riesgo, detectas y confrontas directamente. Expertos tienen gradiente de respuestas calibradas a severidad y consecuencias de engaño detectado. Sexta estrategia maestra. Crear ambiente donde verdad emerge naturalmente. En lugar de depender solo de detección, expertos crean condiciones donde personas sienten seguras siendo honestas. Responden a honestidad difícil con apreciación, no castigo. No matan mensajeros. Valoran explícitamente integridad. Y resultado es que necesitan detectar engaño menos frecuentemente porque personas eligen honestidad más frecuentemente. Séptima estrategia maestra, automonitoreo constante de sesgos. Expertos saben que están sujetos a sesgos cognitivos como todos. Sesgo de confirmación, buscar evidencia que confirma sospecha preexistente. Efecto halo si alguien mintió una vez. Asumir que mienten siempre. Sesgo de similitud, confiar más en personas similares a ti. Y expertos conscientemente contrarrestan estos sesgos buscando evidencia contradictoria, dando segundas oportunidades y juzgando comportamiento no identidad. Octava estrategia maestra, desarrollo continuo. Expertos nunca paran de aprender. Leen investigación nueva. Estudian casos difíciles donde sus detecciones fueron equivocadas. Buscan retroalimentación. Practican constantemente, saben que maestría es proceso continuo, no destino final, y esa mentalidad de crecimiento los mantiene mejorando incluso después de años de experiencia, ¿no? Novena estrategia maestra, compartir conocimiento responsablemente. Expertos enseñan a otros, pero lo hacen con énfasis en ética. No crean ejército de acusadores paranoides. Crean comunidad de detectores responsables que usan habilidades para protección legítima y cuando ven mal uso de estas técnicas, pues lo confrontan y corrigen. Décima estrategia maestra, vivir con integridad que hace detección menos necesaria. Porque la mejor defensa contra mentiras no es habilidad perfecta de detectarlas, sino vida que atrae personas honestas y repele deshonestas. Cuando vives con integridad clara, personas deshonestas frecuentemente se autoseleccionan fuera de tu vida porque saben que no pueden manipularte fácilmente. Y personas honestas se sienten atraídas porque valoras lo que ellas valoran. Entonces, última lección, y la más importante, usa estas habilidades para construir vida donde las necesites menos. Rodéate de personas de integridad. Sé persona de integridad. Crea espacios donde honestidad es norma, no excepción. Y usa detección vocal como red de seguridad para ocasiones raras cuando encuentras deshonestidad, no como herramienta primaria de navegación social. Y algo más sobre el perdón y segundas oportunidades. Porque si detectas que alguien te mintió, ¿qué entonces? Algunas mentiras son imperdonables y requieren fin de relación. Traiciones mayores, engaños que pusieron a alguien en riesgo, patrones consistentes de manipulación calculada, esas justifican corte limpio. Pero otras mentiras vienen de miedo, vergüenza, debilidad momentánea. Y si persona admite, se disculpa genuinamente y demuestra cambio de comportamiento, esas mentiras pueden ser perdonadas. No olvidadas necesariamente. Confianza tomará tiempo en reconstruirse, pero perdonadas en sentido de dar oportunidad de restauración. ¿Cómo decides? Observa no solo la mentira, sino la respuesta cuando confrontados. Si niegan a pesar de evidencia clara, si culpan a ti por sospechar, si minimizan su deshonestidad, esas son señales de que no están listos para cambiar. Pero si admiten honestamente, expresan remordimiento genuino y proponen plan concreto de cambio, esas son señales de capacidad de crecimiento y escucha su voz cuando se disculpan. Disculpa genuina tiene características vocales específicas. Tono más bajo. Ritmo más lento. Pausas reflexivas. Falta de justificaciones defensivas. Si su voz durante disculpa muestra esas características de vulnerabilidad genuina versus defensividad, eso es señal positiva. Pero aún con disculpa genuina, restablecimiento de confianza es gradual. No vuelves inmediatamente a confianza total. Ofreces oportunidad de demostrar cambio con verificación aumentada inicialmente. Con tiempo, si comportamiento consistentemente coincide con promesas, confianza se reconstruye naturalmente. Pero apresuras ese proceso bajo tu propio riesgo. Y finalmente, reflexión sobre el papel de análisis vocal en sociedad más amplia. Vivimos en era donde comunicación remota es norma, trabajo remoto, educación remota, telehealth, dating en línea, compras en línea. En todas estas interacciones
no tenemos señales de lenguaje corporal completas. Voz es frecuentemente lo único que tenemos. Entonces, habilidades de análisis vocal se vuelven cada vez más importantes para navegación segura del mundo moderno, no solo para individuos, sino para sociedades, sistemas judiciales que operan remotamente, educadores detectando estudiantes en crisis mediante señales vocales, profesionales médicos evaluando pacientes por teléfono. Todos estos contextos benefician de mejor entendimiento de lo que voz revela, pero también hay riesgos. Tecnología de análisis vocal automatizado podría ser mal usada para vigilancia masiva, para discriminación basada en patrones vocales asociados con grupos específicos, para acusaciones injustas basadas en algoritmos imperfectos. Entonces, mientras promovemos estas habilidades, también debemos abogar por uso ético y protecciones contra abuso. Tu papel en esto es ser practicante ético y vocal de estas habilidades. Úsalas para bien. Habla contra mal uso. Enseña a otros responsablemente. Y contribuye a cultura donde detección de engaño es herramienta de protección legítima, no arma de opresión o manipulación. Y reflexión personal final. He enseñado estas habilidades a miles de personas y patrón consistente que veo es este. Personas que vienen buscando poder sobre otros, buscando manera de manipular o controlar, frecuentemente mal, usan lo que aprenden y terminan aislados. Pero personas que vienen buscando protegerse mientras mantienen integridad, esas personas usan sabiamente lo que aprenden y terminan con vidas más ricas y conexiones más profundas. Entonces, pregúntate honestamente qué tipo de persona eres, qué tipo de persona quieres ser. Y deja que esa respuesta guíe cómo usas estas habilidades poderosas, porque al final herramientas son neutras. Lo que importa es corazón e intención de persona que las usa. Si tu corazón es bueno, si tus intenciones son nobles, estas herramientas amplificarán tu capacidad de protegerte y proteger a otros mientras vives con integridad. Pero si tu corazón es manipulador, si tus intenciones son egoístas, estas mismas herramientas te llevarán hacia aislamiento y desconfianza que envenenan vida. Elige bien, vive bien, usa estas habilidades bien y observa cómo tu vida se transforma no solo en capacidad de detectar mentiras, sino en capacidad de construir relaciones donde mentiras son raras porque honestidad es valorada, practicada y recompensada consistentemente. Gracias por tu atención completa en este viaje profundo, por tu compromiso de desarrollar habilidad importante mientras mantienes humanidad esencial. Ahora tienes conocimiento completo de cómo voz humana revela verdad cuando palabras intentan ocultar. 10 indicadores vocales específicos. Estrategias para aplicarlos en contextos diversos. Entendimiento de limitaciones y responsabilidades éticas. Y más importante, sabiduría para usar este conocimiento al servicio de vida auténtica e íntegra. Ve ahora y escucha diferente. Escucha más profundo. Escucha con precisión técnica, pero también con compasión humana. Escucha para proteger, pero también para conectar. Escucha con mente analítica, pero también con corazón abierto. Ese balance es donde vive maestría verdadera. Ese balance es tu meta. Ese balance es tu práctica de vida. Y recuerda siempre, tu propia voz también habla verdad. Entonces vive de manera que tu voz pueda hablar clara y confiadamente sin necesidad de ocultar o fabricar. Esa integridad vocal que viene de integridad de vida es tu contribución más poderosa a un mundo más honesto. Ve y vívela completamente. Sigue conquistando siempre con verdad como tu fundamento y con pasión como tu guía. Y un último pensamiento que quiero dejar contigo. En un mundo que a veces parece inundado de deshonestidad, donde políticos mienten, donde empresas engañan, donde personas ocultan verdad, fácil es volverse cínico, ¿no? Fácil es decidir que todos mienten y que confianza es debilidad ingenua, pero ese cinismo es veneno que destruye tu capacidad de conexión humana real. Entonces sí, desarrolla habilidades de detección vocal. Protégete cuando protección es necesaria. Pero no dejes que protección necesaria se convierta en cinismo innecesario, porque la mayoría de las personas, la mayoría del tiempo, están diciendo verdad. Las mentiras grandes que causan daño real son excepciones, no reglas. Y si vives como si todos siempre estuvieran mintiendo, te perderás las conexiones auténticas que hacen que vida valga la pena. Entonces, usa análisis vocal como herramienta de discernimiento, no como excusa para desconfianza universal. Confía hasta que haya razón específica para no confiar. Verifica cuando stakes son altos, pero da beneficio de duda cuando stakes son bajos. Ese balance entre vigilancia sabia y apertura confiada es donde vive plenitud. Y recuerda que cada interacción es oportunidad. Oportunidad de practicar estas habilidades, sí, pero también oportunidad de practicar honestidad, compasión, comprensión, oportunidad de ser tipo de persona que hace que otros se sientan seguros siendo honestos contigo. Porque al final, el mejor detector de mentiras es persona que raramente necesita detectar porque crea espacios donde honestidad florece naturalmente. Sé esa persona, crea esos espacios.
Usa detección vocal como red de seguridad, no como herramienta primaria. Y vive sabiendo que has hecho tu parte para hacer un mundo ligeramente más honesto simplemente por cómo eliges vivir tu propia vida. Ese es legado verdadero. Ese es impacto real. Ese es poder duradero que trasciende cualquier habilidad técnica. Gracias eternamente por tu tiempo, atención y compromiso. Ve y transforma tu mundo, escuchando con precisión nueva, pero también viviendo con integridad antigua. Sigue conquistando siempre.